En la fiesta, ella dijo, no te acerques a mí. Un año después del divorcio, me vio con otra mujer y se acercó a mí. Yo sonreí y dije, no te acerques a nosotros. Sucedió un sábado por la tarde, justo cuando el sol se ocultaba detrás de los robles de nuestro patio trasero. Estábamos organizando una parrillada. Amigos, vecinos y colegas se reunieron para comer costillas asadas y escuchar buena música. Las luces del patio apenas comenzaban a encenderse cuando estiré el brazo para rodear a mi esposa, Dana. Ella se zafó de mi abrazo como si yo hubiera derramado vino sobre su vestido. Sus ojos brillaron con ira. No te acerques a mí, siseó, en un tono lo suficientemente bajo para que solo yo la escuchara. O eso creía ella. Algunas cabezas se giraron. La conversación se detuvo. Yo parpadeé. Disculpa. Ella retrocedió, alisando el dobladillo de su vestido de verano con esa afilada elegancia suya. ¿Me escuchaste, Michael? No finjas que somos algo que no somos. Mantuve mi voz firme. ¿Te refieres a casados? ¿Te refieres a la mujer a la que le pagué los estudios de posgrado? ¿La casa que pago? La vida que construí, en la que estás parada, que la mantiene. Su rostro se sonrojó, no por vergüenza, sino por furia. A nuestro alrededor, las risas y las charlas comenzaron a apagarse. Incluso la música parecía desvanecerse en un ruido de fondo estático. Algunos invitados intercambiaron miradas incómodas. Un sujeto le dio un codazo a su esposa. Dana se giró bruscamente hacia la mesa del patio, forzando una risa falsa. Oh, por favor, Michael, dijo en voz alta y teatral. ¿Por qué no vas a presumir tu cheque de pesos a alguien que todavía crea que eso es impresionante? Sentí que algo se rompía dentro de mí. El aire se volvió más denso. Mis manos se cerraron en puños, no por rabia, sino para mantenerme enfocado. Yo no era un hombre que perdiera el control en público. Pero Dana sabía cómo arrinconarme sin siquiera levantar la voz. Y aún así, no podía alejarme. Todavía no. ¿Quieres humillarme en nuestro propio patio? Dije en voz baja. Bien, solo no olvides quién pagó por la piedra bajo tus tacones. La mandíbula de Dana se tensó y su sonrisa parpadeó. Luego se volvió hacia nuestros invitados con ese encanto afilado como una navaja que usaba como arma. Todos, Michael se siente un poco posesivo esta noche. Ya saben cómo se ponen algunos hombres cuando sus esposas no interpretan el papel de trofeo. Hubo risas, nerviosas y cortantes, y miradas sobre mí. No me moví. Ella quería una reacción. Quería que yo explotara, que gritara, que hiciera una escena que luego pudiera distorsionar. En su lugar, me arreglé el cuello de la camisa y di un paso lento hacia atrás. Disfruta de tu reino, Dana, dije en voz baja. Está construido sobre arena. Me alejé hacia el borde del patio, donde las velas de citronela parpadeaban cerca del jardín. Desde la distancia, la vi reír y beber su vino como si nada hubiera pasado. Pero los murmullos habían comenzado. Los susurros habían empezado. Esa noche, algo se asentó en mí. No fue ira, no fue dolor, fue claridad. Verán, yo no siempre fui así. Hace apenas un año, yo era el hombre confiable. Me levantaba a las 6, salía por la puerta a las 7. Era ingeniero de sistemas de alto nivel en una empresa en el centro de Austin. Dana no trabajaba. Ya no. Había decidido que el derecho era agotador y dijo que su salud mental necesitaba espacio. Yo le di ese espacio. Fines de semana en el spa, instructores de pilates, muebles de diseñador que apenas tocaba. Yo estaba construyendo una vida. Ella la estaba quemando. Pero esta noche no fue solo un mal momento. Fue la revelación. Ella ya no lo ocultaba. Ni el desdén, ni el desprecio, y yo ya no iba a fingir más. Ese fue el momento, iluminado por luces de cadena y sonrisas falsas, en el que supe que esta ya no era mi esposa. Esto era la guerra. Más tarde esa noche, después de que se fue el último invitado y el olor a carbón aún se aferraba al porche, encontré a Dana en la isla de la cocina, deslizando el dedo por su teléfono como si nada hubiera pasado.
La casa estaba en silencio, de una manera poco natural. Nuestro lugar no era grande, pero todo en su interior brillaba. Encimeras de mármol, muebles empotrados, iluminación colgante sacada directamente de un catálogo. Dana insistía en una perfección fría y elegante. Me apoyé contra el mostrador opuesto con los brazos cruzados. Creo que necesitamos hablar, dije. Ella ni siquiera levantó la vista. ¿Sobre qué? Tu pequeño colapso. No, dije con voz calmada, sobre ti avergonzándome públicamente frente a 20 personas. Finalmente levantó la vista, con el teléfono aún en la mano. Por favor. Me avergoncé a mí misma fingiendo que todavía estaba orgullosa de estar casada contigo. Las palabras golpearon como una bofetada. No porque fueran gritadas, sino porque se dijeron de manera tan sencilla, como si las hubiera practicado, como si las sintiera de verdad. Mantuve mi tono firme. Si tienes algo que decir, Dana, ahora es el momento. Dejó el teléfono, se cruzó de brazos y ladeó la cabeza. Esa sonrisa petulante. Dios, la conocía demasiado bien. ¿Bien? ¿Quieres la verdad? Dijo ella. Estoy cansada. Estoy cansada de interpretar el papel de esposa perfecta para un hombre que cree que comprar cosas con pesos es igual a amor. Nunca te pedí que interpretaras nada. No, espetó. ¿Crees que hacer mandados y asentir cortésmente a tus compañeros de trabajo es un matrimonio? Te vas a tu trabajo todos los días como un robot y yo me siento en esta casa muriendo lentamente de aburrimiento. ¿Crees que esto es felicidad? Tú me dijiste que no querías trabajar. Ella rió, de forma breve y vacía. No quería ser propiedad de nadie. Negué con la cabeza lentamente. Nadie es tu dueño, Dana. Pero te di todo lo que pediste. Apoyé tus decisiones, tu terapia, tu libertad. Ahórrame eso, interrumpió. Apoyaste lo que creías que te hacía quedar bien. Me compraste cosas para poder decir, mira qué gran esposo soy. Pero la verdad es que no me ves. No me desafías, y he terminado de fingir que esto es suficiente. Caminé hacia la mesa y me senté. Mis manos se sentían pesadas contra la superficie lisa. Entonces, ¿qué estás diciendo? Se inclinó sobre la isla con los ojos brillantes. Estoy diciendo que este matrimonio es un disfraz. Podría irme mañana y encontrar a alguien mejor en una semana. Por un segundo, pensé que tal vez había escuchado mal. La miré de verdad. Los mismos pómulos afilados, el mismo esmalte negro en sus uñas, la misma mujer con la que me casé hace 5 años. Pero nada de la calidez estaba allí. Nada de la chica que conocí en el sendero junto al lago. Nada de la mujer que bailaba a altas horas de la noche en la cocina y que alguna vez me susurró sueños en el pecho. Todo eso había desaparecido. ¿Qué te pasó? Pregunté en voz baja. Ella se encogió de hombros. Desperté. Nos sentamos allí en silencio, del tipo que presiona detrás de tus ojos. La luz del techo hacía que todo pareciera clínico, como si no fuéramos una pareja en una cocina, sino dos extraños diseccionando el cadáver de algo que solía importar. Te di todo lo que tenía, dije finalmente. Puso los ojos en blanco. Entonces tal vez deberías haberte guardado algo para ti. Me puse de pie, no con ira, simplemente exhausto. Voy a dormir en la habitación de invitados esta noche. Como quieras, dijo ella, tomando nuevamente su teléfono. Mientras me alejaba por el pasillo, escuché su pulgar golpeando la pantalla rápidamente, como alguien que no podía esperar para comenzar la siguiente conversación, solo que no conmigo. Esa noche, me acosté en un colchón demasiado firme en la habitación de invitados, con el ventilador zumbando sobre mi cabeza. El silencio no era pacífico. Era quirúrgico, como si me hubieran extirpado algo. Y ahora, la habitación resonaba en el espacio que había dejado atrás. Y por primera vez en 5 años, no comprobé si ella había cerrado la puerta con llave. No me importaba porque algo dentro de mí se había aquietado. Y supe que Dana no solo se había ido. Se había ido desde hacía un tiempo. Esta noche, simplemente dejó caer la máscara.
Durante las siguientes 3 semanas, Dana actuó como si esa noche nunca hubiera existido. Seguía pidiendo la compra del supermercado con precisión cronométrica, seguía dejando su esterilla de yoga vacía y desenrollada en la sala de estar, seguía llenando su red social con fotos de café con leche y tomas filtradas de nuestro patio. Sus frases descriptivas, de sanación interior y amor propio, eran especialmente irónicas considerando que no me había dicho más de 3 oraciones desde la discusión. Pero detrás de su pequeña fantasía digital, yo estaba construyendo algo muy real. En silencio y de manera metódica, comenzó con un correo electrónico a Peter, un amigo en el que confiaba y uno de los invitados que había estado en la fiesta. Le pregunté claramente, ¿recuerdas lo que dijo Dana esa noche? Respondió en menos de 1 hora, sí, amigo. Todos lo escucharon. Honestamente, estábamos sorprendidos. No iba a decir nada, pero ella fue fría. Incluso cruel. ¿Estás bien? No lo estaba. Pero le dije que me encargaría de ello. Y lo hice. Me comuniqué con 3 personas más que habían estado allí. Sara, Jill e incluso Tom, de mi antiguo departamento. Sus reacciones fueron casi idénticas. Incredulidad, preocupación y luego un apoyo silencioso. Imprimí cada declaración que recibí. Las guardé en una carpeta debajo de mi banco de trabajo en el garaje. Entre facturas y viejos presupuestos de reparación de la casa, nadie miraría allí. Luego vino la parte difícil. Me senté en el auto afuera de un edificio de oficinas de cristal en el centro de la ciudad y miré la ventana del 5º piso durante 20 minutos seguidos antes de finalmente entrar. Jared Silverman, abogado de derecho familiar. No se parecía a los tiburones que yo imaginaba. No tenía el cabello engominado hacia atrás ni gemelos caros, solo era un hombre cansado de unos 40 años con una libreta legal manchada de café y una voz como papel de lija. Leí su formulario de ingreso, dijo. Su esposa lo avergonzó frente a su círculo social, amenazó su valor como pareja y le dijo que podía reemplazarlo. Me miró. Con expresión inexpresiva, añadió, eso es más que sentimientos heridos. Eso es daño a la reputación, especialmente en un estado como Texas. Tragué saliva con dificultad. Entonces, ¿qué hago? Usted presenta la demanda primero, dijo en voz baja. Usted controla el tono. Nos mantenemos profesionales, limpios. Deje que ella traiga el drama si quiere. Y si lo hace, Jared se recostó en su silla, entonces la dejamos. A los jueces no les gusta el ruido. Les gustan los hechos. Asentí. Preséntelo. 2 días después, firmé los documentos. Y no le dije una palabra a Dana. Seguía preparando café todas las mañanas. Seguía recortando los setos. Seguía conduciendo al trabajo y de regreso con la misma calma y los labios apretados. Pero algo dentro de mí había cambiado. Había terminado de sangrar en silencio. El día que Dana fue notificada, estaba regando las plantas de la casa. Observé desde la ventana como una mujer con una chaqueta de color azul marino se acercaba al porche y le entregaba un sobre delgado. Dana lo abrió allí mismo, descalza y con una regadera a medio llenar en una mano. Su cabeza se levantó de golpe como si la hubieran abofeteado. Miró hacia la casa, clavando sus ojos en los míos a través del cristal. Luego rió, un sonido frío y casual, como si ya lo estuviera convirtiendo en una broma. Sostuvo el sobre en el aire, agitándolo como una invitación a una fiesta. ¿En serio, Michael? Gritó a través de la puerta mosquitera. ¿Este es tu movimiento de poder? ¿Solicitas el divorcio a mis espaldas y dejas que un pasante legal me entregue una carta como si fuera una inquilina a la que están desalojando? No respondí, no por cobardía, sino porque no me quedaba nada que explicar. Dana se burló y entró, arrojando los papeles sobre el mostrador. ¿Crees que vas a ganar algo en la corte? Por favor. No sobrevivirías 5 minutos frente a un juez. La miré, con voz calmada. Entonces supongo que lo descubriremos. Parpadeó. Por primera vez, hubo un destello. Incertidumbre. Se dio la vuelta rápidamente. Eres patético. Pero su voz no tenía el mismo veneno.
Desapareció en el dormitorio y escuché el golpe de los cajones abriéndose. Probablemente enviando mensajes de texto a alguien, probablemente construyendo su propio pequeño ejército. La dejé hacerlo, porque yo tenía la verdad y la verdad no gritaba. Se documentaba. La audiencia se llevó a cabo un martes lluvioso. Cielos grises y limpiaparabrisas golpeando lentamente mientras me estacionaba en el estacionamiento del juzgado. Llevaba el mismo traje de color azul marino que había comprado para nuestra recepción de bodas. Es curioso cómo la vida da vueltas, ¿no? Dana llegó tarde. Salió de un vehículo utilitario deportivo negro y usaba gafas de sol a pesar de que no había sol, un abrigo blanco, tacones demasiado altos para una sala de audiencias y esa misma inclinación arrogante en su barbilla como si esto fuera solo otra reunión de almuerzo que ya había decidido que ganaría. Adentro, la habitación se sentía más pequeña de lo que imaginaba. Sin jurado, solo la jueza, un secretario, 2 mesas y un suave zumbido de ventiladores en el techo. Dana se sentó frente a mí con su abogado, un tipo joven con una corbata a cuadros que hablaba con mucha confianza innecesaria. Jared, mi abogado, se sentó a mi lado con calma, pasando páginas con la tranquila seguridad de un hombre que tiene cartas ganadoras. La jueza era firme e indescifrable, de unos 50 años, con un corte de cabello muy definido, sin joyas, el tipo de mujer que había escuchado todas las excusas 2 veces y no le importaban las teatralidades. Comenzó con la división habitual de bienes, estados de cuenta bancarios, listados de bienes raíces. El abogado de Dana se puso de pie primero. Su señoría, mi clienta renunció a su carrera legal para apoyar el estilo de vida del señor Maynard. Administró el hogar, se encargó de las obligaciones sociales y soportó negligencia emocional. Solicita plenos derechos sobre la casa y una división equitativa de todos los bienes evaluados en pesos. Jared esperó un instante antes de levantarse. Su señoría, tenemos 3 declaraciones firmadas por testigos neutrales que confirman que la señora Maynard degradó y humilló públicamente a mi cliente durante una reunión en su hogar compartido. Sus comentarios no solo fueron emocionalmente abusivos, sino que dañaron su reputación. Luego llegó el momento que ni Dana ni su abogado esperaban. Una testigo entró. Calle Wilson, anunció Jared. La prima de Dana. El rostro de Dana se torció. Calle subió al estrado con una blusa modesta y zapatos planos, con voz baja pero firme. Yo estuve allí, dijo. Escuché a Dana decirle a Michael que no se le acercara. Dijo que podía encontrar a alguien mejor, que el matrimonio no tenía sentido. Recuerdo que la gente se quedó en silencio. Recuerdo sentir vergüenza por él. Dana estalló. Pequeña traidora. Señora Maynard, dijo la jueza bruscamente. Usted no interrumpirá. Jared entregó con calma una copia impresa de la declaración de Calle junto con otras 2 de los invitados a la fiesta. Cuando se dictó el fallo, sentí como si el aire cambiara. El tribunal otorga la propiedad del inmueble al señor Maynard, declaró la jueza. Además, debido a pruebas suficientes de degradación verbal y mala conducta social, el señor Maynard conservará los principales activos financieros en pesos enumerados en los documentos de descubrimiento previo. El tribunal no encuentra justificación para la manutención conyugal. La mandíbula de Dana quedó abierta. Su abogado se inclinó, susurrando algo, pero ella lo apartó. Afuera, en los escalones del juzgado, finalmente se volvió hacia mí. ¿Crees que esto te hace un hombre? ¿Crees que quedarte con la casa te hace el ganador? No respondí. Solo la miré a los ojos, asentí una vez y me di la vuelta para bajar los escalones. Ese silencio resonó más fuerte que cualquier cosa que pudiera haber dicho, porque ese fue el momento en que se dio cuenta de que ya no estaba peleando con ella. Yo ya era libre. La tranquilidad llegó primero. Después del fallo, después de que Dana salió furiosa del juzgado, después de que las llaves fueron legalmente mías y se terminó el papeleo, solo hubo tranquilidad. Sin pasos de un lado a otro por la noche, sin portazos, sin una voz al final del pasillo diciendo mi nombre como si fuera una maldición, solo el suave zumbido del refrigerador, el crujido ocasional del piso de madera bajo mis calcetines y yo solo. Al principio, me enterré en el trabajo. Me quedaba hasta tarde en la empresa, ajustando compilaciones de software y marcos de trabajo de clientes mucho después de que el equipo de limpieza había llegado y se había ido.
Mi trabajo en Alstom Dynamics era estable, ingeniero de sistemas de alto nivel durante más de 8 años. Confiable, enfocado. No tenía que pensar en nada excepto en códigos y fechas límite. La gente lo notaba. Quemando el aceite de medianoche otra vez, preguntaba Jeremy del Departamento de Tecnología de la Información, pasando junto a mi cubículo con un guiño. Yo asentía, tal vez sonreía si tenía energía. Las fechas límite no duermen. Pero, a decir verdad, me gustaba el entumecimiento. Me gustaba tener un lugar donde estar a las 8 de la noche, además de mi sala de estar que resonaba vacía. Luego, unas 6 semanas después de la audiencia, comenzaron los rumores. ¿Escuchaste sobre la nueva gerente? Susurró Ángela, de Recursos Humanos, a un compañero de trabajo. Es una verdadera persona de números, vino de Denver. Cero tonterías. Fría como una hoja de cálculo, dijo alguien más con una sonrisa petulante. Para el lunes siguiente, los susurros tenían un nombre. Madison King. La primera vez que la vi, no entró al edificio como la mayoría de la gente. Llegó temprano, antes de las 8. Sin fanfarrias, solo un elegante traje de color azul marino, el cabello recogido en un peinado pulcro y gafas descansando en la parte baja de su nariz. No sonrió. No se disculpó por ser directa. Se movía como una mujer que había sido subestimada antes y ya no tenía paciencia para ello. Nuestra primera interacción fue breve. Yo estaba en la sala de conferencias preparándome para una reunión de equipo cuando ella entró, con una tableta en la mano, revisando números. ¿Eres Michael Maynard?, preguntó sin levantar la vista. Ese soy yo, respondí. Te pasaste un 10% de la fecha límite en la interfaz AVEN. Pero la tasa de errores fue de 0. ¿Correcto? No muchos ingenieros pueden lograr eso. Lo he marcado. Buen trabajo. Luego se alejó. Sin una risa cálida, sin una construcción lenta de relación, solo hechos entregados como datos. Pero algo en ello me atrapó. Esa era la cuestión con Madison. No intentaba agradar. No suavizaba su voz para hacer sentir cómodos a los hombres. Caminaba por el edificio como si fuera dueña de cada pasillo, pero nunca se jactaba de ello. No coqueteaba. No encantaba. Simplemente era ella. Y después de todo lo que había pasado con el afecto actuado de Dana, la fría crueldad escondida detrás de sonrisas pulidas, la honestidad de Madison era refrescante, incluso si venía envuelta en silencio. O tal vez porque así era. Durante los días siguientes, noté cómo la oficina comenzaba a cambiar. Las fechas límite se ajustaron. Los informes descuidados desaparecieron. Las reuniones comenzaban exactamente a tiempo. Algunos empleados se quejaron. Otros se enderezaron rápido. ¿Yo? Yo la observaba. No porque estuviera interesado en comenzar nada, no todavía, sino porque algo en Madison King me decía que no se escondía detrás de nada. Y para un hombre como yo, que todavía curaba moretones bajo un exterior tranquilo, eso fue suficiente para despertar curiosidad, solo curiosidad. Por ahora. Eran poco más de las 9:30 de un jueves cuando noté el parpadeo de luz debajo de la puerta de la oficina de Madison. La mayoría de las noches, a esa hora, el lugar estaba desierto. Sillas vacías, monitores zumbando, el olor a café viejo desvaneciéndose en la alfombra. Pero allí estaba ella, sentada detrás de su escritorio, con una pantalla llena de alertas rojas que proyectaban un brillo palpitante en sus gafas. Me apoyé en el marco de la puerta. ¿Todo está bien? Ella no levantó la vista de inmediato. La verdad no, murmuró, con los dedos volando sobre el teclado. Las puertas de enlace del sistema están caídas. Lanzamos una versión en vivo demasiado pronto. Los servidores internos se están ahogando en la reversión. Me acerqué, escaneando los registros de errores detrás de su hombro. Tienes un bucle de retroalimentación en la cola del cortafuegos. ¿Ves ese pico? Parpadeó y se recostó un poco. Sí, lo veo. ¿Te importa si? Señalé hacia su teclado. Madison dudó apenas un segundo de más. Luego empujó su silla hacia atrás.
adelante. Me deslicé en el asiento, con los dedos ya escribiendo. Después de un rastreo rápido y 2 variables redirigidas, inicié una derivación suave. Las alertas dejaron de parpadear. Silencio. Luego Madison dejó escapar un suspiro suave, casi imperceptible. Eso lo arregló. Asentí. Parche temporal. Querrás limpiar los límites de las variables por la mañana, pero el sistema está estable por ahora. Se apoyó contra la pared, con los brazos cruzados. No a la defensiva, simplemente indescifrable. 3 contratistas me habían señalado ese problema, dijo. Ninguno de ellos lo detectó. Probablemente estaban mirando el servidor, respondí. Pero la falla comenzó en la lógica de redireccionamiento. No puedes curar la herida si no encuentras el sangrado. Ella esbozó una pequeña sonrisa, apenas más que un tic. Pero fue real. De acuerdo, dijo suavemente. Eres bueno. Hago lo que puedo. Me puse de pie, sacudiéndome las manos. Madison no se movió, pero sus ojos se demoraron más de lo habitual. Michael, dijo, con voz mesurada. Voy a tomar un café antes de trabajar mañana. En uno de esos lugares independientes. Si estás por ahí. Levanté una ceja, divertido. ¿Es esa tu manera de decir gracias? Es mi manera de admitir que me salvaste de 8 horas de correos electrónicos enojados, dijo. Así que, sí. Madison puso los ojos en blanco levemente, pero no lo negó. 7:15 Bruan Leyer. Me parece un buen plan. Asintió rápidamente y luego se volvió hacia su escritorio, volviendo a enfocarse, pero no me pasó desapercibido. Su mano se detuvo sobre el ratón un segundo más de lo necesario. A la mañana siguiente, el lugar estaba medio vacío cuando llegué. Mesas pequeñas, suave melodía de jazz sonando en el fondo, menús de pizarra llenos de nombres de bebidas demasiado complicados. Madison ya estaba sentada. Café negro, sin computadora portátil, solo ella. No pensé que realmente aparecerías, dijo mientras me sentaba frente a ella. Me diste una hora y un lugar, dije. Eso es más de lo que la mayoría de la gente ofrece en estos días. Ella sonrió levemente. No eres lo que esperaba. ¿Tú tampoco? Nos sentamos en silencio durante unos segundos, bebiendo. Luego pregunté, entonces, ¿qué esperabas? Se encogió de hombros. Otro sujeto que creyera que la tecnología se trata de ego, no de lógica. Esos sujetos se queman rápido, dije. Y dejan servidores rotos a su paso. Ambos reímos en voz baja, con cierta incomodidad, pero no era un ambiente tenso. Era tranquilo. Madison miró por la ventana un momento, luego volvió a mirarme. No soy muy buena en esto, admitió. Charla trivial, conversaciones no estructuradas. Lo estás haciendo bien. Pasó otro silencio. Esta vez no intentó llenarlo. La estudié entonces, no a la gerente que dirigía reuniones con precisión cronométrica o la voz detrás de mensajes urgentes de trabajo, sino a la mujer frente a mí, reservada, sí, pero reflexiva, observando, sopesando, aprendiendo. Había calidez debajo de toda esa precisión. Simplemente no dejaba que mucha gente lo viera. Pero, de alguna manera, yo lo había visto. No planeaba enamorarme de ella. Pero algo en la forma en que Madison no se apresuraba a través de los silencios, no se asustaba de ellos, comenzó a atraerme. Ese primer café se convirtió en algunos más, luego en un almuerzo tardío, luego en un casual «¿Tienes hambre?», después de que nos quedáramos hasta tarde manejando una falla en el módulo de logística. La cena nunca fue lujosa. A ella no le importaban los restaurantes de alta gama. El primer restaurante real que compartimos fue un lugar tranquilo en la zona sur. Pidió un sándwich de pavó derretido. Yo pedí panqueques a las 9 de la noche. No sigo reglas cuando se trata de comida, dijo, bebiendo de una taza despostillada. El desayuno en la cena es sagrado. Sabía que eras secretamente rebelde. No lo arruines, sonrió con suficiencia. Estoy tratando de proteger mi aterradora reputación.
Esa fue la primera vez que me reí. No solo una risita educada, sino algo real. Se sintió extraño, como recordar una canción que no había escuchado en años. Comenzamos a caminar después del trabajo, a veces a la vuelta de la cuadra cerca de su apartamento, a veces por el sendero detrás de mi vecindario. Siempre usaba zapatillas deportivas, siempre mantenía el ritmo justo un paso delante de mí, como si me estuviera empujando hacia adelante. Solía caminar así cuando era niña, dijo una noche. Es donde hacía mis mejores reflexiones. Y ahora intento pensar menos. Me miró y su tono se suavizó. Tú lo haces más fácil. Esa frase se quedó en mi pecho durante días, no porque fuera demasiado sentimental, sino porque era verdad. No nos asfixiábamos. No presionábamos demasiado. Algunas noches no decíamos mucho en absoluto. Simplemente nos sentábamos en mi patio, con las piernas estiradas, una copa de vino en la mano, viendo cómo el cielo se fundía en el anochecer. Una noche encogió las piernas y dijo, solo he estado en relaciones en las que tuve que liderar, tomar todas las decisiones, manejar sus emociones y las mías. Asentí, entendiéndolo demasiado bien. Lo mismo digo, respondí. Ni siquiera lo noté hasta que se fue. Lo pesado que era cargar con el resentimiento de otra persona todo el tiempo. Madison me miró durante un largo rato. No quiero ser el proyecto de nadie, Michael. No lo eres. Se apoyó en mi costado sin decir una palabra más. Esa noche, se quedó. No fue rápido. No fue apasionado, pero durante los siguientes meses, nos convertimos en algo estable. Para fines de la primavera, se había mudado a la casa en silencio, sin ceremonias. Apareció un cepillo de dientes en el baño, luego una pila de tazas negras lisas en la cocina. Una tarde, la encontré doblando mi ropa como si lo hubiera estado haciendo durante años. Sin comentarios, solo tarareando por lo bajo. Me quedé en la puerta observándola por un momento. ¿Estás segura de que no eres secretamente una persona maternal? Le pregunté. No levantó la vista. Callé. Estoy arruinando mi marca por ti. Yo sonreí. Ese fin de semana, manejamos hasta el lago. Solo nosotros dos. No hubo banda, no hubo sillas, no hubo pasillo. Solo Madison con un vestido azul pálido y yo con una camisa que una vez llamó menos trágica que las habituales. Un juez de paz firmó los papeles. Dijimos nuestros votos en voz baja, con los ojos fijos, las manos firmes. Su voz no tembló ni una sola vez. Compañerismo, dijo, deslizando el anillo en mi dedo, es la única palabra que me importa. ¿A mí también? Nos quedamos junto al agua mucho después de que todos se fueron, con los pies en la hierba, abrazados. No porque fuera romántico, sino porque se sentía merecido, ganado. No me sentía como un hombre que fue rescatado. Me sentía como un hombre que recuperó lo suyo. Y por primera vez en años, no estaba esperando que algo saliera mal. Solo estaba allí con ella, y era suficiente. El duelo no llama a la puerta. No envía una advertencia. Simplemente entra por la puerta principal y se sienta frente a ti en la cena, esperando. La llamada llegó un martes. Estaba en el trabajo, a la mitad de la depuración de un script de programador defectuoso, cuando mi teléfono vibró. Vi el número del hospital y sentí que el frío comenzaba en mi pecho incluso antes de responder. Mi padre, James Maynard, había fallecido mientras dormía. Insuficiencia cardíaca. Rápido, dijeron, pacífico. Tenía 67 años. No lloré de inmediato. No dije casi nada. Solo asentí, agradecí a la enfermera y me senté en mi escritorio durante 20 minutos en silencio, mirando la pantalla como si las líneas de código pudieran reorganizarse para dar algún tipo de explicación. Para cuando llegué a casa, había empujado el dolor tan profundo que ya no podía sentirlo. Madison estaba en la cocina encendiendo velas, con espaguetis en la estufa y música sonando a bajo volumen. Oye, dijo, sonriendo mientras revolvía. Llegaste temprano. Colgué mis llaves lentamente. Se ha ido. Se dio la vuelta al instante. ¿Tu papá? Asentí una vez.
Se acercó, me rodeó con sus brazos suavemente, y la dejé durante solo 5 segundos. Luego me aparté. Estoy bien, dije demasiado rápido. Solo quiero comer y no hablar. Madison no presionó. Solo asintió y puso la mesa en silencio. Comimos en silencio o lo intentamos. A mitad de la comida, cruzó la mesa y puso su mano sobre la mía. Sé que no quieres hablar ahora, dijo, pero cuando estés listo. Dije que estoy bien, espeté más bruscamente de lo que pretendía. Su mano se retiró. Madison parpadeó y luego miró su plato. No soy tu enemiga, Michael, dijo en voz baja. No dije que lo fueras. No, dijo en voz baja. Pero estás actuando como si estuviera en tu camino. Empujé mi silla hacia atrás con fuerza. No pedí consejos. No pedí velas ni pasta ni discursos. Ella no reaccionó. Ni con ira, ni siquiera herida. Solo esa tranquila firmeza que de alguna manera hacía que me doliera más el pecho. Solo pensé que tal vez querías consuelo, dijo. Pero si no lo quieres, te escucho. Se puso de pie, recogió su plato sin decir una palabra y se dirigió por el pasillo. No la seguí. Me quedé en la mesa, sintiendo que las paredes se cerraban. Todavía podía saborear el ajo, todavía escuchar la suave melodía del jazz, tranquila, y debajo de todo eso, esa voz en mi cabeza, la voz de mi padre diciéndome, no seas uno de esos hombres que confunde el silencio con la fuerza. Apenas dormí esa noche. En algún momento alrededor de las 2 de la madrugada, entré a la cocina simplemente deambulando. Fue entonces cuando vi la nota en el mostrador. La letra de Madison. Ordenada. Desplegada. Estoy aquí cuando estés listo para hablar. Eso me rompió. Ni siquiera logré regresar a la habitación. Me senté allí mismo en el suelo, con la espalda contra el refrigerador, y me solté. Mis hombros temblaban, mis ojos ardían. Todos los recuerdos con mi padre vinieron a mi mente. Las mañanas de Navidad, su caja de herramientas, la vez que condujo 6 horas solo para ayudarme a arreglar un fregadero que goteaba. Y cuando las lágrimas finalmente se detuvieron, me puse de pie, caminé por el pasillo y empujé la puerta de nuestra habitación. Ella estaba despierta, leyendo. Madison levantó la vista. Me acerqué suavemente. No dije nada. Solo caminé, me senté a su lado y luego me incliné, presionando mi rostro contra su hombro como si fuera el único lugar en el que confiaba para no colapsar. Sus brazos me rodearon lenta y firmemente. Sin discursos. Sin un te lo dije. Solo presencia. Y por primera vez desde la llamada telefónica, sentí que podía respirar de nuevo. No porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque no estaba solo en él. El tiempo se movió de manera diferente después de esa noche. Madison y yo nunca tuvimos una conversación formal sobre mi colapso. No hubo oraciones diseccionadas ni interrogatorios pesados. Simplemente seguimos avanzando. Pero algo cambió. Comenzamos a comer en el porche de nuevo. Hicimos planes de nuevo. Ella apretaba mi mano cuando pasaba detrás de mi silla. Yo le llevaba un segundo café justo como a ella le gustaba. Tostado oscuro, un chorrito de leche de almendras, sin azúcar. Se estaba formando un ritmo, uno construido no sobre grandes gestos, sino sobre la tranquila reparación diaria. El dolor no desapareció. Me visitaba en destellos, en la forma en que miraba demasiado tiempo el viejo juego de llaves inglesas que mi padre me dejó, en el olor a hierba recién cortada que solía significar las mañanas de sábado y su risa en la radio. Pero cada vez que regresaba, Madison no intentaba alejarlo. Simplemente se sentaba conmigo, me escuchaba cuando lo necesitaba y me dejaba a la deriva cuando no. Me hizo darme cuenta de lo equivocado que había estado antes. De cómo el amor no eran los fuegos artificiales que Dana siempre perseguía, sino la calidez constante de alguien que aparecía, incluso cuando no había nada que arreglar. Y luego, una noche a finales de octubre, el pasado volvió a llamar a la puerta. Estábamos terminando la cena, demorándonos en la mesa mientras el crepúsculo se filtraba a través de las persianas. Mi teléfono vibró en el mostrador. Número desconocido. Estiré la mano por instinto,
pero Madison lo agarró primero. Yo contesto, dijo, levantándose de su asiento y caminando hacia la sala de estar. Hola. Observé cómo su postura cambiaba sutilmente, recta, calmada, pero alerta. Habla la esposa de Michael, dijo con frialdad. Sí, Madison. Hubo una pausa. Luego su expresión se oscureció, pero solo un poco. No podía escuchar la voz de Dana, pero no tenía que hacerlo. Conocía esa cadencia. La forma en que enroscaba cada palabra para que sonara casual mientras decía exactamente lo opuesto. La boca de Madison se curvó en la más leve de las sonrisas. Qué gracioso, dijo. ¿Llamas ahora? Meses de silencio y de repente solo te estás reportando. Se alejó un poco de mí, con voz firme. Conozco a las mujeres como tú, Dana. Solo quieres lo que perdiste en el momento en que alguien más lo sostiene. Otra pausa. No, él no necesita escuchar lo que sea que hayas ensayado. Conozco el juego. Entras dulce, dejas caer un poco de culpa, tal vez despiertas un poco de curiosidad. No estás aquí para cerrar un ciclo. Estás aquí por control. Escuchó por un momento más, luego agregó con brutal elegancia, no estoy enojada. Simplemente no pierdo el sueño por el ruido de fondo. Adiós, Dana. Y con eso, terminó la llamada. Madison dejó el teléfono suavemente sobre la mesa de centro y regresó a la cocina, recogiendo su copa de vino como si nada hubiera pasado. Quería agitar un poco las cosas, dijo, encontrándose con mi mirada. Las agité de vuelta. No pude detener la sonrisa que se dibujó en mi rostro. Así era Madison, inquebrantable. Y en ese momento, supe con certeza que no solo me había casado con una pareja. Me había casado con una paz que sabía defender su territorio. Se suponía que la noche sería sencilla. Luces en la azotea, música suave, algunos viejos amigos de la empresa reunidos para brindar por el nuevo lugar de Jeremy en el centro de Austin. Madison y yo llegamos justo después del atardecer. Ella llevaba un vestido ajustado de color azul marino. Su cabello estaba recogido con una elegancia silenciosa. Como siempre, discreta pero inconfundible. Nos movimos fácilmente entre la multitud, hablamos de trabajo, tomamos bebidas, reímos. Por una vez, se sentía como si la vida no tuviera esquinas afiladas esperando para cortar. Hasta que ella entró. Dan. No estaba en la lista de invitados. Pero allí estaba, envuelta en un vestido de seda rojo que era unas 2 pulgadas demasiado atrevido para la ocasión, riendo a carcajadas incluso antes de llegar a la sala principal. Algunas personas se giraron. Algunos no la reconocieron de inmediato, pero yo sí, y Madison también. Dana nos vio en cuestión de segundos. Su sonrisa se afiló. Michael, llamó, tejiendo su camino entre los invitados como si todavía perteneciera allí. Yo me quedé quieto. Se acercó directamente, con los ojos pasando rápidamente hacia Madison y luego de vuelta a mí con fingida sorpresa. Oh, dijo dulcemente. ¿Trajiste a alguien? Antes de que pudiera responder, se inclinó cerca, con su voz justo por encima de un susurro. ¿Recuerdas aquel bar en Fredericksburg? ¿Ese vino barato? ¿Esa cama diminuta? ¿Ese? No te acerques a nosotros, dije, claro y calmado. Dana parpadeó. Se alejó, aún sonriendo, pero la sonrisa tembló. Oh, qué protector ahora, dijo. No parecía así cuando yo. Entonces Madison habló, con una voz tan fría y nítida como el cristal pulido, suplicar te sienta bien, Dana. Casi hiciste que pareciera casual. La conversación a nuestro alrededor vaciló. La gente miró en nuestra dirección. Y por una vez, Dana no estaba lista para que la atención se volviera hacia ella. Río demasiado fuerte. Solo estabas siendo amigable. Estabas siendo obvia, respondió Madison, bebiendo de su copa, y un poco desesperada. Tal vez quieras recalibrar. La sonrisa de Dana comenzó a resquebrajarse. Vaya, murmuró. ¿Esto es lo que le gusta ahora? Fría y cortante. No, dije simplemente.
Esto es lo que me gusta ahora. Alguien que no necesita una audiencia para sentirse valiosa. Alguien cerca ahogó una risa. Alguien más susurró, ni siquiera tratando de esconderlo. Los ojos de Dana se movieron de un lado a otro, captándolo todo. Las miradas de reojo, las sonrisas burlonas, la silenciosa comprensión de que nadie aquí estaba de su lado. Su confianza se desmoronó rápido. ¿Crees que has ganado algo? Siseó en voz baja. ¿Crees que ella es mejor que yo? Madison ladeó la cabeza ligeramente. No, Dana. Yo sé que soy mejor que la versión de ti de la que él escapó. Dana palideció y la habitación, los pisos pulidos, el ladrillo a la vista, las copas de vino congeladas en el aire, de repente se sintió demasiado pequeña para ella. Se dio la vuelta, con los tacones golpeando fuertemente el suelo, y salió hecha una furia. La puerta se cerró detrás de ella. Los teléfonos se iluminaron, mensajes de texto, chats grupales, capturas de pantalla. Para la mañana, la gente estaría citando la frase de Madison. Alguien ya la tenía en una publicación de historia. Suplicar te sienta bien. ¿Pero yo? Yo solo miré a Madison, que todavía sostenía su copa, perfectamente calmada. No tenías que hacer eso, le dije. Lo sé, respondió. Pero se sintió bien. Y a medida que la multitud volvía lentamente a las risas, y la música volvía a la normalidad, tomé su mano y la sostuve como si nunca la fuera a soltar. 6 meses después, estábamos de pie en una sala de estar a medio pintar, mirando dos muestras de color beige que parecían exactamente iguales. Madison ladeó la cabeza, entrecerrando los ojos. Esta es técnicamente más cálida. Levanté una ceja. Hemos estado debatiendo durante 20 minutos. Son idénticas. No lo son, dijo con una sonrisa. Pero dejaré que finjas que tuviste voto. Reímos suavemente, cómodamente, y volvimos a aplicar color a las paredes de lo que lentamente se estaba convirtiendo en nuestro nuevo hogar. No era enorme, no como la casa que Dana y yo teníamos, pero era nuestra. Una casa para remodelar con tablas del piso irregulares, un escalón del porche agrietado y un patio trasero cubierto de hierba salvaje. Madison se había enamorado de ella en el momento en que vio la vista desde el patio. ¿Podemos cultivar cosas aquí?, había dicho. Y lo estábamos haciendo. Esa tarde, nos sentamos en la parte de atrás con una botella de vino entre nosotros, con pintura todavía en las manos. El sol se deslizaba detrás de los árboles y la brisa traía el olor a cedro y polvo. Me miró, descalza sobre el cemento, con las rodillas pegadas al pecho. ¿Estás bien?, preguntó. Asentí. ¿Más que bien? No me lancé a dar un discurso. No intenté ponerle un lazo al caos del último año. Simplemente la miré. A esta mujer que nunca me pidió que actuara, que nunca llevó un marcador de puntaje, que nunca levantó la voz solo para sentirse más grande. Y me di cuenta de algo simple y verdadero. Tenía una compañera ahora, no una rival, no una tormenta disfrazada de trofeo, sino alguien que me encontraba a mitad de camino y, a veces, más allá. Y tal vez eso sea lo que realmente es el amor. No los fuegos artificiales, no el drama, sino la mano firme que te ayuda a reconstruir, ladrillo silencioso a ladrillo.